¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de la Hora de la Inoperancia. Te voy a platicar de un caso real en el que intervine en la revisión y combate vía amparo indirecto de una resolución que emitió una jueza de control de mi estado en una audiencia de tutela de derechos fundamentales o derechos humanos. Gracias por escucharme en esta nueva ocasión. Agradezco al centenar de personas que por algún motivo se suscribió a mi podcast. Ahí estuve revisando las estadísticas, horas de reproducción, los países que me escuchan, personas suscritas, y vi que aumentó un centenar. Les agradezco. Vamos ya por 5 años con este podcast. Hay interrupciones ahí por causas ajenas a mi voluntad, pero eh, aquí seguimos dando guerra desde esta trincherita, ¿no? A la mejora de la abogacía. Y por eso te tengo un tema del que se habla mucho y poco se hace para combatir sus efectos en la práctica. Y este poco hacer creo que es así por la hipocresía de muchos abogados. Vamos a hablar de la deficiencia o negligencia de la defensa y su impacto en los derechos de un acusado. La idea de fondo de este episodio es que, con base en un caso, una serie de argumentos que dio otro abogado, que dio un juez federal, que dio una jueza de control, reflexionar sobre la capacidad técnica propia y de otros abogados para asesorar y apreciar lo que jurídicamente les es conveniente a un cliente. Porque los jueces, y esto fue interesante en este estudio de caso que se hizo, tienen ordenado por mandato constitucional no presumir la capacidad técnica de los abogados por el solo hecho de ser licenciados en derecho, como esto lo expresó el juez federal, fíjate, y es bastante interesante. Yo coincido con esta premisa, por razones diferentes, ¿no? Como las metodológicas, las filosóficas, pero al final esto es apoyo esta conclusión, dando razones diferentes. En todo caso, eh, te comento que el escrito de amparo que elaboré y la sentencia recaída puedes descargarla de manera gratuita en el enlace que te dejo abajo y te conduce a mi blog, ¿no? elabogadocientifico.com.mx, que escuchas ahí a veces en las introducciones de los episodios anteriores. ¿Esto por qué? ¿Por qué te lo regalo? No es por ego, no es por decir, mira, X tontería de ese tipo. No, creo que de esta manera se impacta más en la elevación y mejora del estándar de defensa e impartición de justicia. Esto en lugar de andar vendiendo a 200 pesos o $10 cursos o formatos ahí todos pinches, ¿no? Sin un real estudio crítico del caso del que vienen. Porque muchas veces atrás de estos hay suplencia de la queja. Y dejo establecido de una vez que la suplencia de la queja es una figura que existe en México en apelaciones y amparos para argumentar, para que el juez argumente aquello que no argumentó el abogado. Dicho de otra manera, la suplencia de la queja permite que los jueces hagan el trabajo del abogado, que viene a ser argumentar a favor de los intereses de su cliente. Así de crudo es esto. Y fíjate lo triste, ¿no? Muchos presumen que ganan amparos y te vas a la sentencia y ante la deficiencia de la suplencia, ante la deficiencia argumentativa se suple la queja, o ante la deficiencia cae la suplencia de la queja. Y así, y ese tipo de enunciados significan, el abogado no argumentó, yo sí lo voy a hacer. O bien de los argumentos que dio, que fue mucha paja, al cabo identifiqué unos dos, tres rengloncitos, dos, tres oraciones de las que son razonables y voy a rescatarlas y voy a construir la argumentación sobre eso, porque la que da el abogado no sirve o nada que ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la idea central, cruda de la suplencia de la queja. Bien, estate tranquilo, este amparo que te doy, tú lo puedes corroborar en la sentencia, fue sin suplencia de la queja. El caso es el siguiente. El procedimiento ya se encontraba en la etapa intermedia. La persona es acusada por secuestro contra 3 personas mayores de edad.
Aquí por cuestiones legales, públicas y todo ese tema, tengo que hacer esta salvedad, que esta persona se presume inocente hasta que una resolución lo declare como responsable de este delito. El acusado tenía, y esto es importante, un defensor particular y luego una defensa pública. Justamente en la etapa intermedia, el acusado nombró una nueva abogada particular. Esta abogada, a quien le mando un saludo, pero por razones de privacidad de su información, pues no le doy el nombre, tras estudiar meticulosamente el caso, detecta que a la defensa anterior y acusado, sin algún tipo de justificación, y esto es importante también, se le pasó el plazo de 10 días para ofrecer medios de prueba. Acto seguido, pide audiencia para plantear una tutela del derecho humano de defensa de vida, o de vida defensa. Así le puso de nombre, ¿verdad? La audiencia. La jueza de control fija día y hora, se presentan las partes, se realiza el debate y la jueza emite su resolución negando la procedencia de lo pedido por la defensa. Se promueve el amparo indirecto contra esa resolución, aquí es donde entro yo como abogado, y se emite sentencia en amparo indirecto declarando, reitero, sin suplencia de la queja, fundados los conceptos de violación, y el juez federal le ordenó a la jueza de control dejar insubsistente la resolución que emitió, citar audiencia y con libertad de jurisdicción resolviera la audiencia de tutela de derechos y emitiera otra resolución apegándose a ciertos parámetros que ha indicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería bastante extenso exponértelos aquí y excede los fines expositivos que quiero en este episodio, pero si quieres conocerlos puedes ir a leer la sentencia y el amparo. Continuó diciendo el juez federal que con base en ellos y de manera fundada y motivada dijera la jueza de control si estaba o está en su momento, ¿verdad?, ante la existencia de una violación manifiesta al derecho de defensa en su vertiente material y no ante una estrategia de defensa. Este punto de la libertad de, quiero retomarlo, de la libertad de jurisdicción es importante porque en el amparo yo estaba planteando, no planteé yo una libertad de jurisdicción, sino que se ordenara ya de manera directa realizar determinada situación, ¿no?, o que declarara propiamente la existencia de este derecho. Pero bueno, ahí se decidió que fuera con libertad de jurisdicción. Bien, continúo. Bueno, esto último de la libertad de jurisdicción es que no quiero dejar de decirlo, fue seguramente porque, y esto creo que lo entiendo, porque el juez no puede valorar, ¿verdad?, datos de prueba que se han enunciado en la audiencia. No puede ahí suplirse en ese punto. Bueno, esto es lo que me hace pensar de por qué se decidió la libertad de jurisdicción, ¿verdad? Pero si te vas al amparo vas a ver que hay argumentos ahí que dice por ahí nos hacen suponerlo de manera razonable. En todo caso, la jueza de control, en cumplimiento de esta sentencia, identificó ya ahora sí la existencia de la violación a este derecho humano. Anuló lo actuado y repuso el plazo de 10 días para que se ofrecieran medios de prueba. Si tú te vas al amparo, vas a encontrar que hay una serie de argumentos principales y secundarios. Uno de ellos fue unos de carácter secundario donde se hacían ver los efectos a los que podría llegarse tras la posible identificación de la violación, como lo era anular lo actuado y reponer justamente el plazo, ¿va? Esto ya permite que responda a qué y cómo se combatió la resolución de la jueza de control para obtener este resultado, ¿no?, para llegar a este otorgamiento del amparo. ¿Qué y cómo se combatió? Pues estudiando el caso, pero que aquí vamos a acotar al caso como un conjunto, ¿sale? Y no tanto como los hechos ahí propiamente de acusados, no, sino que
El caso era un conjunto que estaba formado por la audiencia, los fundamentos legales, razones que dio la fiscalía, razones que dio la defensa, las razones que dio la jueza, la ley que invocó la jueza, que aplicó, las tesis aisladas que invocó y aplicó, y también antecedentes fácticos como el que te arrojé hace ratito, ¿no? De que el acusado tenía un defensor particular y luego una defensa pública, porque ahí esto daba un contexto que a la jueza se le pasó por alto analizar, que era un periodo de tiempo en el que se nombró uno, se nombró el otro, y la actividad que hubo en ese periodo de tiempo, que si mal no recuerdo fueron como 3 meses y pico, algo así, pero en esto hubo una completa inactividad, ¿no? Entonces todo este contexto formaba el caso, incluyendo esta situación, ¿no? Estos elementos, con más rigor. En el estudio, o sea, me gusta ser realista e intelectualmente honesto, en el estudio de este caso me tardé más o menos 3 días, divididos en 5 horas, ¿verdad? Le dediqué 5 horas diarias, que fueron como 15 en total, y a grosso modo te comparto que hice lo siguiente. Pues primero lo primero, ¿no? Tener presente la presunción de apego a derecho del acto de autoridad, porque este es un presupuesto básico para el estudio y combate de toda resolución judicial. Esto los jueces lo saben bien, los abogados también. Bueno, en buena fe vamos a presumir que los abogados también. Y si no es así, pues qué mal, ¿verdad? Porque por ese motivo a veces se alegan cosas ajenas o no se estudian, no se atacan los argumentos principales de una resolución. Y estas son cosas básicas de argumentación jurídica por los que tantos cursos y diplomados y hasta maestrías pagan. Y hay muchos que no saben esto. Pero presumamos de buena fe que sí lo saben. Y que saben que la presunción de legalidad de los actos de autoridad implica que los actos realizados por las autoridades se consideran legales, válidos y ejecutados de conformidad con la ley hasta que se demuestre lo contrario. Esto es importante, ¿eh? Esto significa que la carga de la prueba recae sobre el individuo o entidad que impugna el acto. Acuérdate que también pueden ser personas morales o estados. Esto es que la autoridad, así como la carga de la prueba para impugnar el acto recae sobre el individuo, pues la autoridad puede aportar argumentos o pruebas que sustenten la legalidad de su actuación. Para eso se rinde el informe justificado, para eso se da eh, las pruebas y todo este tema. Y aquí en México, esto se desprende del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un conjunto bastante extenso de tesis aisladas y jurisprudencias, tanto de tribunales colegiados de circuito como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí está inmerso, basta que entres al semanario judicial, le pongas presunción, apego de derecho, pues te va a salir muchísimas. Y de ahí nace todo este tema. También, y esto es importante, la Suprema Corte y estos tribunales, vaya, el Poder Judicial Federal, argumenta que esta presunción se basa en la confianza que debe existir entre los ciudadanos y las autoridades, presumiendo que estas últimas actúan de buena fe y dentro del marco de sus competencias legales. Pero esa presunción es iuris tantum, esta es la palabra clave, es decir, admite prueba en contrario, ya te lo había dicho hace ratito. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué explicación le podemos dar a esto? Pues la más simple, que si un particular considera que un acto de autoridad es ilegal, puede impugnarlo ante las instancias judiciales correspondientes, presentando pruebas que demuestren su afirmación. ¿Sí? En este caso, el, la jueza de control se presumía que su resolución sobre la tutela de derecho fundamental a la debida defensa material estaba fundada en razones lógicas y jurídicas, como es una cierta ley, un código y algún hecho. Eso es un acontecimiento o en este caso un estado de cosas, ¿no? Una forma de estar ahí de todo el caso, de ese abandono de defensa que hubo, de ese cambio de abogados, que hayan estado no presentes, nombrados o no formalmente, todo eso que le dio motivos a su actuación o a resolver como lo hizo. Y fíjate que en lo tocante a las pruebas que se ofrecieron para atacar esta resolución,
fueron más de índole racional. Es decir, probar consecuencias lógicas, porque no tenía que demostrarse ahí el acto de autoridad, no tendría que demostrar que la existencia del acto de autoridad, como suele ser en otras situaciones, porque el acto de autoridad ya existía. Y esto pues, se establecía con la resolución que se indicaba como acto reclamado y luego el informe de autoridad que así lo hacía llegar, pues a través de los DVDs, ¿no? De la audiencia. Sí, todavía se usan DVDs, ¿verdad? Bueno, ahí seguimos todavía con eso, pero eso ya era lo que permitía que se diera pues la existencia del acto. Bien, vamos a continuar. Eh, por cuestión básica de toda discusión racional, lo segundo que se hizo fue identificar las razones principales que dio la jueza de control. Aquí, la petición que se le realizó a la jueza de control por parte de la defensa recae en la intención de que la defensa no cumplió un estándar mínimo de diligencia a favor de los intereses del quejoso. Este fue uno de los argumentos que hizo la defensora. Y la jueza contestó con los siguientes argumentos principales. Uno, el juez no podía exigir que los defensores ofertaran pruebas. Dos, asegurar por parte de la defensa que hay una violación porque los anteriores defensores no ofertaron pruebas es una cuestión atribuible únicamente a los defensores particulares y que no puede ser controlada por un juez de control respecto a que sí existían pruebas por parte de su representado, las cuales ni siquiera enunció. Aquí cabe hacer el acotamiento que en su momento en la audiencia pues, no se enunciaron estos datos, estos medios de prueba, pero en el amparo se argumenta que no tenía por qué hacerlo. O sea, ¿para qué quería que se les descubriera, se le anunciaran anticipadamente? Se le anunciaran y todos estos temas, porque eso ya era una cuestión que está, si bien bajo el control de la defensa y pues su estrategia, ¿no? Dicho de otra manera, con esto la juez estaba invadiendo ya la estrategia defensiva, con este hecho de que se le quisiera que se le enunciaran ahí, porque ese no era el punto. El siguiente argumento, el tercero, fue que los actos y plazos procedimentales se tienen que cumplir. Y el cuarto y último fue que citó como fundamento de esto una tesis aislada que hablaba sobre eh, la investigación complementaria. Vamos por partes. Dicho de manera más breve, la jueza de control justificó su resolución argumentando que la solicitud presentada por la defensa era abstracta, infundada y ambigua. Además, consideró que el acusado había tenido una participación activa a través de diversos defensores y por tanto se garantizó su derecho a una defensa adecuada. Para combatir estos argumentos principales, lo que hice, y te soy transparente, intelectualmente honesto, porque yo no tengo nada que esconder de mi metodología, porque pues, no varía de caso a caso, no es un estándar generalizado, sino que por metodología de investigación, ya sabes, todo lo que he hablado en otros episodios, pues se aplica. Y aquí lo que hice fue que indagué en amparos directos en revisión, ejecutorias de sentencia, por supuesto teoría de derechos humanos, ¿verdad? Hay protocolos y muchas otras cosillas que ya tengo bien identificados. También la teoría general del proceso, pues, importantes para conocer algunos términos y refrescar la memoria, pero la teoría que sí fue relevante fue la teoría de las nulidades, porque ya estábamos hablando de los alcances que podía tener esto, ¿no? Si hablábamos de una nulidad relativa o una absoluta, como es un tema de derechos humanos, pues era absoluta en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es sabido, pero ¿qué alcances podía tener y cómo lo iba a argumentar? Con un rigor técnico jurídico, pues aquí recurría a la teoría de las nulidades y también algunas tesis aisladas. Todo esto fue lo que yo le llamo conocimiento previo, del cual luego le sumé algunas consecuencias lógicas y allí entró el plazo de reflexión y el resultado fue que planteé los siguientes argumentos
siempre, y esto introduzco el segundo punto de aquí de la hora de la inoperancia, por eso se llama así. Esto lo hice con la precaución de no caer en una hipótesis de la inoperancia. Por ejemplo, que se dijera por el juez federal que mis argumentos eran fundados pero inoperantes, o inoperantes por insuficientes. En este último se explica en el sentido de que no se argumenta adecuadamente, o planteo una afirmación y doy argumentos que pues, nada tienen que ver para defenderla, ¿no? Entonces, con esta precaución se plantearon los argumentos operantes y suficientes. ¿Cuáles fueron? Uno, la violación del derecho a la debida defensa y al debido proceso. Este fue el argumento principal, el central, el toral, como le quieras llamar, pero es el que era el que estaba sosteniendo y apoyando más bien era el que estaban apoyando los argumentos secundarios. ¿Cómo fue? Para establecerlo se partió del artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al 14 de esta misma Constitución, para establecer la razón lógica jurídica de la defensa adecuada como garantía del debido proceso. Y aquí adquiere una dimensión más sistemática, porque no estaba aislándolo solamente como un derecho del imputado, sino de un derecho del imputado en relación al debido proceso. Aquí argumenté que la jueza de control violó el derecho fundamental a una defensa material y adecuada y al debido proceso, porque consideró de manera incorrecta que la solicitud presentada por la defensa era abstracta e infundada. Y es que la clave aquí, colega, es que el derecho humano de defensa material y adecuada es una eh, característica, una también hay garantía del debido proceso, ¿sale? Entonces, con esta idea, continúo argumentando que la jueza eh, no precisó, según ella, al argumentar, mejor dicho, que la jueza argumentara que no se precisó el acto específico violatorio del derecho humano que se pretendía declarar nulo, saneado y convalidado, había errado, había errado en esto, como fue también errado considerar suficiente que el imputado contara formalmente con defensores nombrados, sin evaluar si existió una verdadera defensa material adecuada. Hace ratito te había dicho que el acusado había cambiado de defensores, un particular, luego uno público y luego otra vez un particular. Y aquí, pues la jueza dijo, bueno, pues nombraste abogados, ejerciste tu derecho de defensa, estuvieron presentes en la audiencia, pues ahí tienes el derecho de defensa adecuada, ¿no? Por eso se dijo que no evaluó si existió la defensa material adecuada, porque la defensa material adecuada no nomás es ir a sentarte en una sala de audiencias, a decir, resuelva conforme a derecho, señor juez. No, eso no, ¿me explico? Y eso ya puede evaluarse como una inactividad que, según el contexto del caso, puede dar lugar a una violación al derecho fundamental del que estamos hablando. El segundo argumento fue sobre la falta de actuación diligente por parte del defensor, porque la jueza omitió realizar un estudio de esto. Y aquí estamos hablando ya de no nada más ir a sentarse, como dije, ¿no? Y resuelva como quieras, señor juez, ¿no? Conforme a derecho. No, eso, pues, ¿qué diligencia hay ahí? Llegar puntual no es una diligencia, sino más bien sentarme, estudiar un método comparativo, con el método de estudio de caso, eh, o algún método del método científico, ¿no? Porque son muchos métodos el método científico. Ahí, eso es una actuación diligente. Recabar datos de prueba, ofrecer medios de prueba en el plazo procesal de 10 días de la etapa intermedia, es actuación diligente. Bien, el tercer argumento fue sobre la aplicación errónea de una tesis aislada. Por supuesto,
hay que atacar fundamentos y motivos, es decir, las razones lógico-jurídicas, su estructura, si la inferencia está bien hecha, si es una deducción, una inferencia, la mejor explicación, una inducción, si no hay falacias de generalización, de división, atacar eso, analizarlos desde ahí, pero también los fundamentos legales, que vienen a ser artículos tanto de leyes secundarias, de constitución, de tratados internacionales, o tesis o jurisprudencias. Y aquí se atacó esa vía de legalidad por la aplicación de una tesis aislada. Esta era sobre prórroga de investigación complementaria, que nada tenía que ver porque tenía que aplicar una tesis que ahí se cita en el amparo, que establece criterios para evaluar la violación del derecho a la defensa adecuada en su vertiente material, ya que esto es lo que se plantea en la audiencia. Entonces, fíjate el desatino del fundamento legal y también de las razones. Y este cuarto argumento que te voy a decir fue importante. Y se habló aquí de la omisión de análisis sobre estrategia defensiva conforme a los parámetros que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, fíjate que en su momento dije, nah, pues voy a citar el 14, 16 y 20 constitucional, pero dije, a ver, estamos hablando de debido proceso estrictamente, ¿verdad? Y no cité el 16 constitucional que habla de fundamentación y motivación, pero pues los argumentos se entendía implícito ahí, ¿verdad? Que partía de ahí. Y más cuando hablaba de omisión de análisis, porque el análisis trae de suyo dar razones y las razones son motivación, ¿sí? Y esto ya tuvo impacto en la sentencia del juez federal. El quinto y último argumento que se planteó fue la inactividad injustificada de los defensores, lo cual vulneró la defensa material. Retomo lo que estaba hablando ahorita sobre la falta de actuación diligente por parte del defensor, porque en este quinto argumento de la inactividad injustificada dije que la falta de ofrecimiento de medios de prueba es una inactividad procesal que afecta gravemente el derecho al debido proceso y a una defensa material adecuada. Entonces, esta interconexión trajo de suyo que el juez de distrito dijera que efectivamente el derecho de defensa adecuada constituye un componente central del derecho humano del debido proceso. Ándale, esta era la palabra que estaba buscando hace ratito. Este componente del derecho humano del debido proceso, ¿sí? Tiene pertenencia. Y esto nos dice el juez federal que es un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Fíjate, instancias procesales. Desde una investigación inicial, una formulación de imputación, una vinculación a proceso, etcétera, etcétera, con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Esto es bastante razonable, ¿no? Porque una cosa es ir a sentarme a decirle al juez que resuelva conforme a derecho y otra ir a atacar las razones principales que dé el fiscal, ofrecer datos, etcétera, ¿sale? Y entonces, el argumento principal que da el juez de distrito es que el derecho humano a la defensa material se satisface cuando la defensa tiene un estándar mínimo de diligencia a favor de los intereses del representado. Fíjate esta parte, ¿no? Estándar mínimo, mínimo. A mí esa palabra me incomoda, ¿no? Porque estándar tendría que ser a secas, ¿no? Un estándar de diligencia, así, no mínimo, así como que háganle la luchilla, ¿no, abogados? ¿Me explico? Y pues con justa razón, ¿verdad? Se pide un trabajo mínimo al defensor. En todo caso, lo relevante es, vuelvo, repito, insisto, metodología de investigación, lógica, matemática, conocimiento científico, conocer de cosas de biología, estar informados pues científicamente para tener un estándar de diligencia y no un estándar mínimo. Más adelante indica el juez federal que la jueza de control no motivó su resolución porque no razona acerca de la estrategia defensiva conforme a los parámetros que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si recuerdas, este fue un argumento, el cuarto argumento que se planteó, ¿no? La omisión de análisis de la estrategia defensiva. Y ahí te expliqué ese tema de la fundamentación y motivación, de que no cité el 16 constitucional,
por cosas técnicas, sino nada más el 14 y el 20, pero iba implícita esta cuestión de falta de fundamentación por la naturaleza de la omisión. Y fíjate que fue interesante porque el juez lo retomó y de ahí indicó esto, que en su conjunto nos conducen al resumen de que la resolución impugnada, dice el juez de control, efectivamente violó los derechos fundamentales del quejoso, específicamente al debido proceso en cuanto a la defensa adecuada y falta de fundamentación y motivación al no haber realizado un análisis profundo o metódico o extenso de la actuación material de la defensa. Entonces aquí nace un punto bastante importante del que puedes tomar nota. Que el debido proceso se violenta también en cuanto a la debida defensa adecuada. ¿eh? Ya se ejecutó la sentencia. La juez de control convocó a una nueva audiencia, hizo lo que el juez de control le ordenó y efectivamente la jueza resolvió la existencia de la violación a ese derecho humano y repuso el término de 10 días para que el defensor, o la defensora mejor dicho, y el acusado ofrecieran los medios de prueba que tenían que ofrecer, ¿verdad? Eh, Evidentemente sí sé cuáles son, pero por secreto profesional no puedo revelar nada de eso. En todo caso, eh, lo relevante viene a ser, y aquí viene este tema de las teorías de las nulidades, la teoría del proceso, porque yo me pregunté, dije, a ver, ¿qué efectos va a tener esto? ¿no? Por supuesto que la nulidad, pero nulidad de actuaciones, ¿cuáles actuaciones? Pues el plazo, ¿no? Y si se declara la nulidad de actuaciones, entonces hay que reponer el plazo, ¿no? Y es un argumento que tú puedes localizar ahí en el amparo, que te soy honesto, en parte saqué de la teoría de las nulidades y de algunas notas y estudios que tenía yo por ahí. Este, sobre el tema administrativo, ya de tramitología, mejor dicho, más o menos se tardó un año, fíjate. Más o menos se tardó un año. Porque ya sabemos que hubo huelgas, todo ese tema, y amplió eh, el momento en que se emitía la sentencia, de ejecución y todo ese tema. También hubo ahí algunas cuestiones en la ejecución, pasar ese punto y esperemos que todo esto tenga un adecuado esclarecimiento de los hechos. Que la persona efectivamente, como tiene su presunción de inocencia, pues logre un resultado favorable con todo este trabajo y en nuestro caso como defensores, esto nos sirve para reflexionar dos cosas. La primera, sobre los alcances de nuestra propia actuación como defensores, ¿sí? El estándar de diligencia que necesitamos tener como profesionales, como técnicos. Lo segundo, el estándar de diligencia que tiene que tener el abogado que venga en el caso, cuando nos revoquen, o si somos los nuevos, el que tuvo el anterior defensor, porque ahí puede estar a veces la solución del caso, revivir a veces un caso, ¿no? Imagínate aquí en esta situación si se hubiera ido la persona a juicio oral sin los medios de prueba que tenga a su disposición ofrecer, por supuesto que iba a tener un impacto en el fondo del asunto, en el sentido de que iba a impactar en la resolución. Y luego allá, andarte quejando en apelación y andarte quejando en el amparo en el amparo directo, que no, esto que se argumentó aquí, quién sabe, qué tal que se reponga. Pero qué tal que te apliquen el tema de la preclusión de las etapas procesales. Quién sabe, quién sabe. Y fíjate, si el resultado hubiera sido negativo en este asunto, que no se hubiera dado el amparo, ¿sí? O que la jueza no hubiera declarado la existencia de esa eh, violación al derecho de defensa, la idea era que en amparo, en apelación, argumentarlo,
íbamos a pedir una copia certificada de esta resolución de amparo, y en su momento le íbamos a usar ya en amparo directo, de ser el caso, por supuesto, para hacer ver que ya se había argumentado esa violación al derecho fundamental y todo esto, y pues bueno, indagar, porque tenemos una hipótesis ahí al respecto, indagar el impacto que podía tener para buscar que se revisaran estas actuaciones acá de la etapa intermedia y dándole la vuelta al tema de la preclusión y todo ese rollo, ¿no? Pero pues el resultado fue favorable y esperemos que también tenga esto un impacto en el fondo del asunto. Entonces es bien interesante, ahí te lo comparto, léelo, analízalo, reflexiónalo, por supuesto, critícalo. Y aquí te espero en comentarios de este episodio, o si quieres allá en el blog, ahí entra, son dos secciones, son dos apartados. El primero te hago un resumen ya más de los argumentos del juez. Ahí esto fue una síntesis, ahí es un resumen un poco más literal. Y en la segunda entrada ya está el tema de la ejecución. Y ahí te dejo prueba de mi afirmación de que sí se encontró, ¿verdad? Este tema. Hay un documento que puedes observar que viene a ser parte del informe, ¿no?, que se dio al juez federal. Y ahí deja los comentarios, a ver qué te parece, si te es útil, y esperemos que esto te reduzca menos, ¿no?, esta violación al derecho humano de defensa, porque es un caso que me dejó pensando mucho para mi propia persona, elevar todavía más los estándares y mejorar, ¿no?, en el trabajo. En fin, te deseo un excelente inicio de mes, inicio de semana a lo mejor, no sé cuándo me escuches, estamos en mayo, ¿sí? Mañana es 5 de mayo, inhábil, y ya vámonos recio con todos los días laborales que vienen. Te deseo que tengas un excelente avance en tu negocio jurídico, tu despacho, tu firma, como quiera que le llames, que role ahí el dinero, ¿no?, para pagar la renta de la oficina, el internet, si tienes empleados, los seguros y todo lo que conlleva no ser empleador. Y si eres particular, sin empleadores, pues de todos modos, ¿no?, que te pagues un seguro a ti mismo y todo ese tema para poder avanzar aquí socioeconómicamente, que también pues, no hay que ser hipócritas, también importa, ¿verdad? Ya esperemos que marche bien con los nuevos jueces del bienestar federales que vienen, los locales, a echarles las ganas como abogados. Cuídate, cuídate de veras, haz ejercicio, toma agua, sale, actívate, y te deseo con todo esto los mejores éxitos que puedas tener. Hasta luego.